Hola, soy el abogado Hugo Müller Solón y en esta oportunidad trataremos sobre el tema el primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente? Se constituye en el primer respondiente el integrante de la Policía Nacional, el policía o grupo de policías que tomado nota de la comisión de un presunto hecho delictivo, notificados o percatados de su presunta comisión, reciben la denuncia. También podrían recibir las aportaciones del denunciante de indicios o evidencias, como podrían ser armas, podrían ser especies sospechosas de ser droga, podría ser cualquier otro elemento que el denunciante pudiera tener en su poder o haya encontrado en el lugar de los hechos. Los policías se constituyen al lugar con el objeto de verificar si efectivamente se trata de un hecho de relevancia penal. En el lugar pueden realizar detenciones en caso de que el autor o partícipe del delito se encuentren en el lugar, sindicados por las personas que los vieron cometer el delito. Eso se llama flagrancia. Y además pueden realizar muchas otras acciones orientadas a la obtención y protección de medios probatorios que explicaremos en esta presentación. En la práctica, ¿quién es el policía primer respondiente? Es el policía que recibe la orden de dirigirse al lugar por mandato de su jefe. Me refiero a los policías que trabajan en una comisaría, en una dependencia policial y reciben la noticia vía teléfono o vía por alguna persona que se presentó a la comisaría y reciben la orden de constituirse al lugar. En segundo lugar, los policías que se encuentran en el mismo lugar de la intervención, lo que conocemos con el nombre de flagrancia. En tercer lugar, los policías que reciben la denuncia fuera del lugar de la intervención por noticia de un denunciante debidamente identificado. Y finalmente, los policías que reciben la denuncia de parte o vía anónima, es decir, no se identifica al denunciante. ¿Cuál es el amparo? El amparo legal de la actuación del primer respondiente. ¿Cómo es que el policía se constituye al lugar y puede realizar una serie de acciones vinculadas a la investigación del delito? La respuesta la encontramos en el artículo 67 del Código Procesal Penal. El artículo 67 nos dice que el policía, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y sus funciones establecidas en el Código Procesal Penal vinculadas a la investigación del delito, debe inclusive por propia iniciativa, ¿no? Tomemos nota de esa palabra, propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal. ¿Qué significa dar cuenta inmediata al fiscal? Significa que el policía deberá coger su celular, informar al fiscal de turno sobre la presunta comisión de un hecho de relevancia penal, informándole además de todo aquello que haya podido verificar en el momento de su llegada al lugar de los hechos. El fiscal determinará si se presenta en el lugar, da alguna orientación o simplemente que ha tomado nota y que posteriormente le hagan conocer cuáles fueron los resultados. Sin perjuicio de ello, el policía, por iniciativa y sin autorización del fiscal, podrá, informando obviamente de lo que está haciendo el fiscal de turno, podrá realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles. Vamos a ver también más adelante cuáles son esas diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir las consecuencias del delito, las mayores consecuencias del delito, individualizar a sus autores y partícipes, y sobre todo reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. ¿Dónde van a encontrar estos elementos de prueba? Lo van a encontrar en el lugar donde se está realizando la intervención. Todo aquello que en el lugar pueda significar un aporte para la investigación y una prueba para la incriminación fiscal, vamos a encontrarlo en el lugar de los hechos. ¿Por qué entonces es tan importante el trabajo del policía o policías que se constituyen el primer respondiente? Vamos a ver la importancia. En primer lugar, son los primeros en conocer del hecho criminal. En segundo lugar, son en los que van a verificar que esta noticia criminal tiene relevancia penal y van a constatar los hechos los cuales van a dar lugar a una investigación por parte del Ministerio Público. De cada una de estas actuaciones realizadas en el lugar de los hechos, los policías levantarán actas
Estas actas constituyen prueba preconstituida para los fines de investigación del proceso penal, es decir, llegar a un proceso penal en el cual termine con una sentencia condenatoria o absolutoria. Ese es el fin del proceso penal. ¿Y qué son las pruebas preconstituidas? Son todas las actas levantadas por la policía que contienen diligencias objetivas e irreproducibles, es decir, en el juicio oral ya no se pueden repetir estos hechos que se dejaron constancia en el acta por cuanto se realizaron en el momento. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el acta de detención, el acta de reconocimiento, el acta de registro, el acta de inspección, de revisión, de pesaje, de hallazgo, de incautación, acta de allanamiento y todas aquellas actas que pueda realizar la policía durante estas intervenciones. Será importante en el proceso penal, en el juicio oral específicamente, que el policía o los policías que participaron en estas diligencias se presenten como testigos para que den testimonio de la forma cómo se realizó los hechos que dieron lugar a las actas que ellos elaboraron. ¿Y cuáles son esas diligencias urgentes e imprescindibles de las cuales se refiere el artículo 67 del Código Procesal Penal y que el policía por iniciativa informando al fiscal puede realizar? En primer lugar, puede recibir la denuncia de la persona que ha visto o es testigo o conoce de un hecho criminal, verifica y constata el hecho, al llegar al lugar auxilia a las víctimas y en lo posible obtiene información de ellos mismos, tiene la oportunidad de detener al autor o partícipe del hecho criminal en caso de flagrancia y evitar su fuga. Solicitará además el reporte de las requisitorias que estas personas pueden tener, ¿no? También va a auxiliar y proteger a los testigos para evitar amenazas, presiones, chantajes. Todo esto son diligencias urgentes. Aislar y proteger el lugar. Aislar la escena del crimen a fin de evitar la alteración y la contaminación. No deben permitir que otras personas ingresen, personas no autorizadas, ingresen al lugar. Aislar y proteger la escena del crimen va a significar que todos los elementos probatorios que se encuentran en el lugar se mantengan inalterables y sobre todo que al llegar a juicio oral no exista la menor duda que lo que estuvo en el lugar de los hechos es lo que se está presentando ante el juez. Pueden hacer registro de personas, control de identidad, pesquisas, retenciones, incautaciones, etcétera, porque son diligencias necesarias para impedir las consecuencias del delito. ¿Y cuáles son aquellas diligencias urgentes e imprescindibles para individualizar a los autores a los cuales se refiere el artículo 67? Pues la policía puede disponer el reconocimiento de las personas para la identificación física, para eso se valdrá de testigos, las cámaras de videovigilancia, en fin, todo aquello fotografías que puedan existir en el lugar. La intervención de peritos para recojo de huellas o indicios biológicos, sobre todo para identificar al autor o a autores. Determinará si se encuentran testigos del hecho para tomar datos antes que se retiren, recabar la información de ellos, levantar las actas correspondientes. Si se encuentra el presunto imputado, podrá detenerlo de acuerdo al procedimiento establecido. Finalmente, requerirá información de urgencia a criminalística para identificar al autor o autores del hecho. ¿Cuáles son aquellas diligencias urgentes e imprescindibles que sirvan para reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal, aislar y proteger la escena del crimen, a fin de que no sean alterados ni modificados ningún indicio del delito? Cuando lleguen los peritos, verificarán que todo aquello que en ese momento constatan se ha mantenido inalterable. La observación, el registro, la fijación, la perenización y recojo de indicios de la escena del crimen sobre el cual han trabajado los peritos, así como su embalaje, transporte y entrega a los peritos de laboratorio. Tanto la criminalística de campo como la criminalística de laboratorio tendrán una relación muy importante para asegurar que los medios probatorios mantengan inalterables. Asegurar documentos privados, realizar allanamientos, incautaciones, detener incautaciones en casos de delitos flagrantes,
casos de tráfico de armas, de tráfico de drogas, armas de fuego, etcétera. Todo ello coordinando con el fiscal. Estas diligencias urgentes del artículo 67 las resumimos de la siguiente manera: verificar y constatar el hecho, recibir aportaciones de aquellas personas que tengan evidencias o indicios, auxiliar a las víctimas, obtener información de ellas, aislar y proteger la escena del crimen, realizar trabajos de control de identidad, registro, incautaciones, detener al presunto imputado en caso de flagrancia, fijar, perennizar, levantar, embalar, transportar y entregar los indicios, que es para trabajo ya de la criminalística, asegurar documentos privados, realizar allanamientos en caso de flagrancia. ¿Y tiene la policía, en este caso, algún sustento normativo para actuar sin orden fiscal o judicial? Pues sí. El control de identidad está amparado bajo el artículo 205, inciso 1 del Código Procesal Penal. La policía está facultada para solicitar la identificación de cualquier persona y en caso que esta persona no pueda mostrar sus documentos, ayudarlo para que pueda conseguirlos y si finalmente no hay cómo identificar, podrá conducirlo a una comisaría con fines de identificación. La policía puede realizar controles policiales públicos, artículo 206 del Código Procesal Penal. Ninguno de lo que estamos analizando en estos momentos requiere ni orden fiscal ni orden judicial. Los controles policiales públicos podrán realizarlos en la vía pública para detener a los vehículos, registrarlos, realizar indagaciones. Puede hacer inspecciones en lugares públicos, puede hacer pesquisas para identificar personas. Durante estas pesquisas puede realizar retenciones hasta por 4 horas. Las personas no se pueden mover del lugar mientras la policía realiza su trabajo. Puede detener a las personas, conforme lo señala el artículo 259 del Código Procesal Penal, el registro de las personas, tanto de la persona como de sus vehículos y de los maletines o maletas que pueda aportar, están parados por el artículo 210 del Código Procesal Penal. Puede realizar exámenes de alcoholemia, puede hacer allanamientos, en caso de flagrancia, incautación de bienes también igualmente en caso de flagrancia. Finalmente, el policía primer respondiente elabora el acta de intervención y se prepara para dar su testimonio en juicio oral. Estos, tanto el acta como su testimonio, serán fundamentales para evitar la impunidad. Adicionalmente, de todo el trabajo que el primer respondiente ha realizado en la escena del delito o en el lugar de los hechos, será importante no solamente la elaboración de su acta ni la preservación de los elementos probatorios, sino básicamente la elaboración de la cadena de custodia para asegurar que lo que fue encontrado en el lugar de los hechos es lo mismo que posteriormente será presentado en el juicio oral. Pues si te interesan estos temas y deseas mayor información, puedes hacer clic en la parte inferior de la presentación. Muchas gracias.